Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Ya sea por los precios del petróleo que continúan a la baja, por la depreciación del peso frente al dólar o la economía mexicana prácticamente estancada. Bueno, los augurios para este 2016 son complicados en materia financiera. Algunos especialistas pronostican también que se avecina una tormenta para América Latina y particularmente para México y otros países que sobreviven gracias al petróleo. Un análisis de este 2016 y lo que viene es el tema aquí en Ruta 44. Con el dólar rebasando la barrera de los 18 pesos, el petróleo desplomado y el crecimiento en México virtualmente estancado, las proyecciones económicas son obscuras para este 2016. Los analistas advierten de la grave condición que padecería el país en caso de que se cumpliera el vaticinio de tener un dólar caro y un petróleo barato. La revista Forbes adelantó en 2015 que a juzgar por el segundo semestre vivido había que esperar una tormenta para este 2016. Los especialistas señalan que mientras en junio del 2014 el precio del barril mexicano de exportación rondaba los $102, un año después en 2015 cayó a $54 y en los primeros días de enero llegó a venderse en $24. Si a esto se agrega el aumento en las tasas de interés de Estados Unidos, la depreciación de la moneda china y los factores de seguridad a la baja, el cóctel catastrófico está listo. Bueno, ese es el panorama, un tanto catastrofista, pero bueno, nuestros especialistas nos van a ayudar a desmenuzar precisamente esta situación. Saludo con mucho gusto a Carlos Ramírez Powell. Él es analista de temas internacionales y financieros y además un buen amigo y gente de casa. Tocayo, bienvenido. Carlos Martínez, muchísimas gracias por invitarme. Un honor estar aquí con tu público. A ver, ¿exageramos con este primer esbozo? Para nada. Mira, el 2016 es la continuación de una gran caída que es la del 2008-2009. Estados Unidos, con base a una gran inyección de dinero fácil, logró salvar esa caída a lo largo de estos años, pero ya empezamos a entrar, digamos, a la validación de la caída del 2008-2009. Con ciertas... ¿Que fue cuando la crisis aquella de las hipotecas y todo eso? Que fue una crisis mayúscula en Estados Unidos, claro, y por lo tanto mundial, y que también fue una crisis que se manifestó aquí. La gente lo recuerda como la crisis de la fiebre porcina. De acuerdo. Sin embargo, mira, hay condiciones distintas en este 2016. Primero, señalar que yo respeto mucho el trabajo de Banco de México en cuanto a que nunca permiten que el país crezca más allá del 2.5% anualizado, lo cual es una tasa muy prudente y que refleja que nuestras caídas después no van a ser tan hondas, por un lado. En signo negativo, el hecho de que hace 6 años todavía éramos un exportador significativo de petróleo a nivel mundial. Hoy en día somos un exportador mínimo, con visos a dejar de ser exportador ya, viendo mis cifras, aproximadamente desde el mes de agosto del 2015. O sea, paradójicamente, la caída en los precios del petróleo nos favorece, porque ya no somos un exportador significativo de petróleo y somos importadores de gas natural y de carbón. Por lo tanto, en la balanza general, el hecho de que ahorita haya una caída de precios de petróleo nos va a favorecer a lo largo del 2016, no como mexicanos, sino como gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano nos va a estar cobrando a 13, 14 pesos el litro de gasolina, cuando lo va a estar importando aproximadamente entre 6 y 8. Ahora, ¿cómo compensa el gobierno entonces el desplome de exportaciones? No lo compensa, no lo compensa. Traemos un problema de balanza comercial bastante grave. ¿Esto cómo lo compensa? Pues pidiendo prestado. Mira, del 2013 a la fecha, las últimas fechas que tenemos asentadas es noviembre, estamos hablando de un incremento como del 27 al 32% en la deuda externa soberana, o sea, no soberana, del gobierno mexicano. Este es un incremento importante y creo que es la forma en que han estado sobrellevando, entre otras cosas, una balanza comercial negativa, y la otra, que en años anteriores todavía dependían de la exportación petrolera, que iba en picada. A ver, para la gente que nos está escuchando y que no necesariamente es un especialista en temas financieros, Carlos, ¿qué es esta balanza comercial, digamos, negativa?
compramos más que lo que vendemos, en pocas palabras. Bastante más de lo que vendemos. Y este problema se ha ido haciendo cada vez más grave conforme han caído las exportaciones petroleras. Las exportaciones petroleras eran las que nos ayudaban a salvar, a brincar ese déficit. Es por eso, entre otras cosas, de que se puede inmediatamente hacer una correlación de caída del peso frente al dólar en esta situación. O sea, tenemos menor capacidad adquisitiva interna, por lo tanto, vamos a dejar de endeudarnos en dólares en fechas próximas. Ahorita, quien lo agarraron con deudas en dólares, entre otros al gobierno, claro, de repente se le multiplicó por 20% en un año, nada más por el brinco de 15 a 18 pesos. Muy bien, vamos a continuar con el tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, otro de nuestros invitados, especialista, por supuesto, en estos temas. Los especialistas difieren del panorama para América Latina. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico encuentra positivo el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, pues aumentará las compras de bienes de sus socios, incluido México. Sin embargo, pese a sus proyecciones optimistas sobre América Latina, la OCDE reconoce que los países que podrían verse afectados son los grandes exportadores de petróleo como Venezuela, Colombia y México. Otras visiones precisamente sobre esta perspectiva del 2016. Saludo con mucho gusto a Ignacio Román, él es economista del ITESO. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Como siempre, con el gusto de estar contigo y con ustedes aquí en Canal 44. ¿Por dónde comenzamos a hacer esta visualización de lo que viene en este 2016? ¿El petróleo, el dólar, en términos globales? ¿Por dónde empezarías? Bueno, yo creo que hay muchos elementos que vienen juntos. Evidentemente, si lo ubicamos desde lo internacional, yo plantearía como tres circunstancias que a mí me parecen especialmente importantes. Uno, la relativa recuperación de Estados Unidos, que es relativa porque también es muy incierta, claro, por el nivel de deuda, por el nivel de déficit que tienen los norteamericanos, que es parte de lo que justamente Carlos Ramírez decía hace un momento. Un segundo punto clave que ahorita lo estamos viendo en este enero, a inicios de año, es las dificultades de China, es decir, la reducción del crecimiento chino y por lo tanto los problemas ligados a demanda de bienes internacionales y que ha tirado finalmente las bolsas a nivel internacional. Y un tercer punto que me parece también crítico es efectivamente el caso específico del petróleo, en donde, bueno, pues México, por un lado, es un enorme importador, no tanto de petróleo crudo, aunque empieza a importar petróleo ligero, sino fundamentalmente de petroquímicos. Estamos hablando fundamentalmente de bienes procesados, que son los que están pegando fuertemente a la economía. Y si nosotros nos guiamos por el crecimiento económico de Estados Unidos, pues uno diría México puede exportar un poco más a Estados Unidos, puede haber más empleo para los migrantes y por lo tanto más envío de remesas para México, puede haber más importación de materias primas de México y entonces puede haber algunos sectores que aparezcan relativamente beneficiados. Pero en términos generales lo que ocurre es que en México son muy poquitos, tanto empresas como familias, como territorios, los que realmente se benefician del sector externo. Y al mismo tiempo mantenemos un mercado interno profundamente deprimido. De acuerdo. Ahora, esta situación, por ejemplo, que vemos del peso dólar, a la gente le entra en pánico aunque ni siquiera entienda las repercusiones de esta situación, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que, mal que bien, sí tenemos la experiencia del 82, la del 87, la del 95, en alguna medida también en el 2001, el 2008, y entonces pues siempre existe la preocupación de decir, híjole, si mi peso no vale, si mi dinero no vale, ¿qué va a pasar? Máxime cuando dependemos tanto del exterior y por lo tanto los niveles de importación de México son enormes. Claro. Ahora, tú hablas de este factor, el primer factor que hablabas de una recuperación entre comillas de Estados Unidos. Por primera vez modificaron incluso las tasas de interés en bastante tiempo. Eso es muy duro.
Es decir, la recuperación económica fundamentalmente se dice que irá a crecer Estados Unidos alrededor del 2.5, 2.6% este año y que podría jalar a México a un crecimiento equivalente. Pero lo que se dice es, bueno, si la economía crece, la gente entonces quiere usar su dinero para comprar y entonces puede sobrecalentar la economía, dicen. Que también no es adecuado. Que dicen que tampoco es adecuado. ¿Por qué? Pues porque también puede provocar inflación, porque bueno, finalmente puede ir más allá de la capacidad de oferta de productos producidos en los Estados Unidos, etcétera. Pero si nosotros aumentamos la tasa de interés, se incrementa la deuda. Y en el caso de México pega durísimo, porque sea a nivel de sector público, sea a nivel de sector privado, tanto de familias como de empresas, los niveles de endeudamiento son fuertes. Si elevan la tasa de interés en Estados Unidos, para que el dinero no se fugue de manera masiva a Estados Unidos, México también aumenta tasa de interés. Pero si México aumenta fuertemente tasa de interés, a los que tienen deudas, empezando por tarjetas de crédito, casas, coches, empresas, pues les pega durísimo. Claro. Estaríamos en situaciones no iguales, pero por lo menos parecidas al famoso error de diciembre, cuando la gente amaneció más endeudado sin saber por qué. Me parece que todavía no estamos en ese punto, pero lo que me parece muy delicado y donde tienes razón en lo que dices es que vamos en la misma dirección. Sí, vamos en la misma dirección. Es decir, cuando uno ve el déficit comercial del que también estaban ustedes hablando hace un momento, entre enero y noviembre del 2014 había sido acumulado de 3,000 y tantos millones de dólares. En el 2015 subió a 13,000 y tantos millones de dólares de déficit. Y el déficit, que el comercial es exportaciones menos importaciones. Claro, claro. Pero si le agregamos el pago de intereses de deuda, el saldo del turismo, etcétera, todo lo que se le denomina déficit en cuenta corriente, el déficit es de 32,000 millones de dólares. 32,000 millones de dólares. Y realmente lo que lo está compensando, digamos, los que han sido heroicos en el caso de México para mantener cierta estabilidad, son los metedólares. ¿Quiénes son los metedólares? Los trabajadores migrantes de México en los Estados Unidos. Los que envían su dinero a sus familias para México de regreso. Eso es esencial. ¿A qué nivel estamos hablando de las remesas ya en México? Cerca de 23, 24,000 millones de dólares. ¿Y las exportaciones de petróleo? No, pues ahorita se han caído. O sea, llegaron a representar hasta 40,000 millones de dólares, pero ahorita deberán de andar por los 16, 18,000 millones de dólares. Es decir, las remesas es el principal ingreso en México. Ahorita el principal ingreso de divisas de México son las remesas, lo cual también es espantoso, porque estamos diciendo, a ver, que no se vayan los mexicanos a perder la situación de su país, estar en una condición de indocumentados en Estados Unidos, a sufrir discriminación, a sufrir riesgos, a sufrir violencia, pero al mismo tiempo decimos, ¿sabes qué? Pues mejor vete porque... No te regreses porque necesitamos tus dólares. Claro. Y entonces me parece que es un juego terrible el estar dependiendo de eso. Qué curioso, ¿no? Los mexicanos terminan siendo productivos fuera de su país y no en de donde se fueron, porque no encontraban espacio de trabajo. Tengo que hacer una pausa, Ignacio. Claro que sí. Después de la misma, otro de nuestros invitados para hablar sobre este importante tema. Dirigentes del sector privado en México mantienen sus pronósticos de un buen año para el 2016 con un crecimiento del 2.3%, aunque reconocen que el gobierno tuvo que realizar severos ajustes a su presupuesto. Los organismos empresariales fundan su optimismo en el control que se mantiene de la macroeconomía que ha permitido tener en los últimos años una inflación bajo criterios estables. Los empresarios le apuestan también a las reformas estructurales en el país. Bueno, esta es otra visión, un ángulo más optimista de la economía en México, por supuesto, de quienes manejan el capital. Saludo con mucho gusto a Jorge Mejía Rodríguez. Él es investigador del Departamento de Economía del CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, Jorge, ¿tú tienes algún panorama, alguna lucecita en medio de estos nubarrones que hemos planteado ya hasta ahorita? Pues sí, mira, justamente si nos abocamos a los indicadores oficiales, el panorama justamente va a ser más optimista. No obstante, estos nubarrones que ya estamos observando plantean pues que a nivel nacional y específicamente a nivel regional, pues cada una de las regiones de México resentirá
o no estos efectos. En forma diferente. Sí, precisamente por las características propias de su estructura productiva que tiene cada entidad. De acuerdo. En el caso de Jalisco, ¿cómo nos va a ir? Por ejemplo, tenemos el último dato del PIB del 2014, fue positivo, fue del 4%. Obviamente el que nos gustaría conocer es el último del 2015, ¿no? Pero claro, como sabemos que no lo tenemos a estas fechas por cuestiones de cálculo, se estima que va a ser similar, del 3.5 al 4% para el 2015 para Jalisco. Y para el 2016 que inicia, pues obviamente que se resentirá obviamente estos efectos, tanto del tipo de cambio como obviamente de la problemática que existe a nivel internacional, y que indudablemente afecta a las variables productivas de cada uno de los sectores que lo conforman la economía estatal. Ahora, Jorge, supongo que hay factores externos que inciden en la región. Te pongo un ejemplo. Hace algunos años Jalisco recibió excedentes de recursos federales por la venta del petróleo muy elevada, misma que se desplomó en los últimos años. Sin embargo, esto no impactó a Jalisco por lo que veo. Efectivamente, sin embargo, recordemos también que comparativamente con otras entidades, por ejemplo, algunas del centro, Guanajuato concretamente, Aguascalientes, en los últimos años Jalisco ha dejado ir inversión extranjera directa para esas entidades, concretamente, por ejemplo, en la industria automotriz. Inversiones que en su momento exploraron venirse a la entidad, desafortunadamente por diversos factores no se quedaron, y obviamente ese dinamismo que podría haber tenido nuestra entidad, pues está en otra entidad ahorita. ¿Por qué digo esta actividad en particular? Por ejemplo, recordemos que el año pasado hubo un récord en la producción y en la venta de autos a nivel nacional. Claro, claro. Ese indicador habrá que ver cuál va a ser el comportamiento, porque no solamente hubo récord en producción, sino también en ventas y en exportación de autos. Estas inversiones se fueron a Silao, Guanajuato, si mal no recuerdo, y Aguascalientes, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué pronosticas tú para este 2016? ¿Se va a mantener estable la economía como ha habido en los últimos 2 años, por lo menos en Jalisco, o crees que sí va a recibir algunos impactos? Como lo mencionaba hace un momento Ignacio Román, en efecto habría que ver qué tipo de actividades son las que inciden en mayor medida en cada entidad para saber cuál va a ser el comportamiento. Yo estimo que si bien Jalisco va a resentir los efectos de las variables externas, las actividades concretamente, por ejemplo, de productos electrónicos, esperemos que tenga la misma respuesta del consumo en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los principales, si no el principal socio comercial, y por ende que esta actividad no se vea afectada con nuestro vecino del norte, para que siga habiendo una demanda de tales productos, por ejemplo. Claro. Es una de las actividades principales que tiene la entidad. En términos generales, las actividades primarias son las que más aportan al PIB, posteriormente las secundarias y en tercer medida las actividades comerciales, ¿no? Claro, en este sentido, Jalisco y particularmente la zona metropolitana, que se ha autodenominado el Valle del Silicio y no del Silicón, como dijo algún gobernante, pero es apostarle a ese tipo de industria entonces, porque esa maneja en dólares, ¿no? En efecto, la entidad no tiene otra actividad a la que hay que apostarle así, con ese nivel de innovación, con ese nivel de valor agregado que se está demandando a nivel mundial, y dado que, por ejemplo, otra actividad que podría haber sido la industria automotriz, si bien hay actividad automotriz aquí en nuestra entidad, no del nivel como está en las entidades que ya referiste. Claro, por eso le están apostando o intentando recapturar ese tipo de industria en el corredor de Lagos de Moreno, ¿no? Así es. En la zona de los Altos. Así es, no solamente incentivar, como ya se ha hecho tradicional, la actividad primaria, la actividad alimenticia, sino obviamente también actividades manufactureras que le agreguen más valor al producto jalisciense. En ese sentido, ¿tú consideras que no habrá entonces un impacto más severo con respecto a otras entidades cercanas a Jalisco? ¿Quiénes sí podrían ser más afectadas? Obviamente tenemos entidades en donde predomina la actividad primaria, como es Nayarit, como es Colima, como en Michoacán, ¿sí? Habrá que ver cuáles van a ser los efectos justamente. Incluso Zacatecas, ¿no? Zacatecas y Durango. Claro. Habrá que ver cómo resienten, porque obviamente
en el comportamiento de su actividad productiva total, esas actividades tienen una mayor preponderancia. Entonces, yo estimo que va a haber una baja en la actividad económica de la entidad, de la región en su conjunto, pero que creo que va a ser similar a la nacional, es decir, rondando del 2.5 al 3%, ¿sí? Muy bien. Tengo que hacer una pausa, Jorge, vamos a continuar con el tema. Hemos escuchado a nuestros tres invitados. Luego de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. ...2016, panorama incierto. Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Carlos Ramírez Powell, me quedé con una pregunta que hacerte, al margen de lo que quieras abundar sobre este análisis que hacemos. Cuando hablabas de que México ha dejado de exportar, en el caso del petróleo, ¿hablabas de que se desplomó la exportación o los ingresos vía la exportación? No, se desplomó la exportación. Mira, hay que recordar que del 2000 al 2005 subió nuestra producción de 2 millones de barriles a 4,5 equivalentes, y del 2005 al 2015 ha bajado de los 4,5 equivalentes a 2.150.000 ahorita. México consume 2.150.000 barriles de petróleo diarios para su funcionamiento vehicular e industria. Por lo tanto, nuestras cuentas globales en lo energético ya son tablas, no somos exportadores netos de energía. En el pasado, los grandes diferenciales que había de precio entre carbón, gas natural y petróleo nos ayudaban porque estábamos importando gas muy barato, carbón muy barato y exportando petróleo extremadamente caro. Esto es, el joule del petróleo era 8 veces más caro que el joule del gas natural. Ahorita se han emparejado los precios de todos. El gas natural está por los suelos, el carbón está por los suelos y el petróleo está por los suelos. Entonces tenemos una balanza comercial energética neutra. No somos ni exportadores ni importadores. Un mes estaremos arriba 100.000 barriles, otro mes estaremos abajo 150.000 barriles, dependiendo de la actividad económica interna del país. Pero se puede decir que México ya dejó de ser un país exportador de energía. Bueno, entonces yo te preguntaría, así de simple y a lo mejor hasta de tonto, ¿a qué nos dedicamos, Carlos? A la maquila, esa es una buena pregunta, y a la exportación de mano de obra. La exportación de mano de obra, ya Ignacio nos hacía ahorita una explicación, pero la maquila de buen precio, de buen nivel, de buena inversión o mediana. Mira, yo siento que la maquila automotriz, que es uno de los grandes rubros mexicanos, es una columna vertebral de la actividad industrial porque tiene un efecto multiplicador hacia abajo. Sin embargo, bueno, hay que recalcarlo, haciendo la perspectiva a futuro del 2016, se va a derrumbar la demanda automotriz en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 2014-2015 Estados Unidos abarató el crédito automotriz a niveles ridículos. Menos 5% de interés con 8 años para pagar. Esto es, te estaban regalando $4,000, $5,000 por vehículo con tal de que adquirieras un vehículo a 7, 8 años de crédito. Entonces, esto generó una gran demanda presente, 2014-2015, que se va a reflejar en un desplome en el 2016. Claro. Fue uno de tantos truquitos que utilizaron para apuntalar los números globales norteamericanos. Esto le sirvió a México porque México es un gran maquilador automotriz con un mercado preferencial de Estados Unidos. Muy bien. Ignacio Román, hace un momento Jorge nos hablaba de que estos impactos de la economía en este 2016 no serán iguales dependiendo de las regiones. ¿Tú coincides con él que a Jalisco no le va a ir tan mal? Mira, Jalisco es un estado que depende mucho de exportaciones. Por lo tanto, los sectores que estén ligados a exportación, de nuevo automotriz, autopartes, electrónica, software, de alguna manera pueden verse beneficiados. Por lo tanto, si vemos los grandes números, podrá mantenerse cierto crecimiento. El gran problema es ¿y cómo se reparte ese crecimiento? Claro. ¿Cómo se reparten esos beneficios? ¿Cuánta gente efectivamente va a poder aprovecharse de esos pocos sectores, de esas pocas actividades, algunos productos agropecuarios que puedan exportar? ¿En qué condiciones van a contratar a los trabajadores? ¿Con qué estabilidad? ¿Con qué salarios? ¿Con qué jornadas de trabajo?
¿Con qué apoyo para generación de tecnología propia? Si no hay un efecto, digamos, de esparcimiento, de esparcir finalmente el crecimiento económico en grupos o en capas amplias de la población, entonces entramos en una lógica de economía de enclave. Ese es el riesgo, a mi parecer. Tú en alguna ocasión, en otro programa que hicimos, hablabas muy claramente de que en México son un grupito nada más los beneficiados de las economías. En este caso sería lo mismo. No existe, digamos, una garantía de que los exportadores que este año les vaya bien tenga como reflejo mejores salarios para sus empleados. A eso te refieres, ¿no? Y salarios y además efecto de encadenamiento con empresas micro, pequeña, mediana, justamente por la cuestión maquiladora, es decir, que tiene pocos efectos de encadenamiento en el conjunto de la economía. Y además yo creo que hay dos elementos clave para este año que habría que seguir con mucho cuidado. Uno es la firma y aplicación del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que será un proceso de liberalización económica feroz, posiblemente más importante que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en segundo lugar, una posible reforma muy profunda en la seguridad social en perjuicio de los trabajadores que cotizan al IMSS. El asunto de las pensiones, eso va a ser crisis. Y parece que si no crisis va a haber una reforma muy fuerte en detrimento justamente de, digamos, de la posibilidad y beneficios de las pensiones que tengan los trabajadores. De alguna manera lo hemos estado viendo reflejado por lo pronto en la impartición de los servicios de salud, ¿no? Con el Seguro Popular y todas esas cosas del IMSS. Y con otras reformas, sí, efectivamente, la parte, digo, simplemente lo que está ocurriendo en Zapopan, o sea, que el Seguro Popular no haya ni siquiera pagado la atención que estaba ofreciendo el municipio en el Hospitalito. Se habla de problemas severos, claro, pero también en otras reformas, por ejemplo en pensiones, la reforma ya en Pemex y la reforma con pensioniste. Claro. Es decir, estamos hablando de transformaciones significativas que pueden esperarse para este 2016. Jorge Mejía, ¿quieres comentar algo de esto? A ver. Sí, en efecto, siguiendo justamente el comentario de Ignacio, el problema es justamente que muchas de las actividades productivas vinculadas a la exportación no dejan de ser más que de tener un efecto marginal, en efecto. ¿Por qué? Porque si bien el volumen de lo que exportan es significativo, a la hora de repartir justamente esas bondades o ese ingreso, pues obviamente termina siendo marginal a aquellos trabajadores que están vinculados con dicha actividad. No obstante, recordemos que desafortunadamente esas actividades vinculadas a la exportación, en muchas de ellas ocurre la subcontratación, o sea, el outsourcing. Entonces no hay ventaja para el trabajador, ni siquiera de los derechos que ya se tenían o se tienen en otras actividades productivas de manera tradicional. Aún en grandes corporativos. Exactamente. Entonces, ¿cuál panorama laboral benéfico para la clase trabajadora si te están contratando por 3 meses, 2 meses, 6 meses a lo más? Y sin ningún beneficio, en este caso de contrato colectivo, no se diga. Ahora, estas situaciones variables externas, etcétera, que van a impactar a México, ¿no traerán una escalada de precios? Es decir, que vayan a aumentar los bienes de consumo y que además de que no les paguen más, ahora van a tener que comprar cosas más caras. Sí, en efecto, va a haber productos y servicios que indudablemente van a trasladar el incremento, obviamente, sobre todo aquellos bienes que se importan, ¿sí? Y que se incorporan algún proceso o algún producto. Al bajar obviamente el margen de ganancia, el empresario lo que va a hacer es aumentar el precio y traducirlo al precio final. Entonces vamos a tener que pagar obviamente un agregado, un precio más por esos bienes que están con el efecto aplicándose al mismo. Luego entonces el panorama no es tan halagador, así es. Bueno, y ante estas circunstancias no existe tampoco ningún seguro de que las condiciones que mejoren para los empresarios exportadores se vean reflejadas, como ya dijimos, en la clase trabajadora. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque vemos que el esquema justamente de la subcontratación ha venido creciendo. Claro. Si analizamos las cifras de los censos económicos, la última cifra justamente, aquí a nivel estatal, no digo a nivel nacional, sí, creció. Y obviamente esa es la tendencia. ¿Eso qué significa? Que va a haber desventajas cada vez más para los trabajadores en sus esquemas de contratación. Para que a la gente le quede claro lo que estamos hablando, estas outsourcing que le llaman, son empresas intermediarias que pues evitan que el patrón, que el dueño de la empresa, contrate directamente, sino que subcontrata, y estas personas son contratos temporales que les regatean
los derechos laborales. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. ...2016, panorama incierto es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Carlos Ramírez Powell, ¿algo más que aportar en este tema laboral? Mira, a mí me llama mucho la atención la forma en que el gobierno mexicano va generando presupuestos con base a cuotas de poder. Mira, el 2015 fue un año de contracción para el sector salud y fue un sector de cero crecimiento para el sector educación desde el punto de vista de la inversión gubernamental. Esto te dice claramente dónde están las prioridades del gobierno. La prioridad del gobierno es no darle más énfasis a los grupos de poder que tienen como punto central la educación. Simple y sencillamente los olvidaron. Y bueno, la otra es de que tal vez en México todos nos estamos haciendo mucho más saludables y por lo tanto ya no necesitamos gastar tanto en medicina. Aunque nuestros índices de diabéticos se hayan disparado 10% en 3 años, ¿verdad? Claro. O sea, hay una incongruencia presupuestal bárbara y tiene que ver con cuotas de poder. Esto es, ¿a quién quiere favorecer el presidente en su tablero general? ¿Y a quién ha querido favorecer? Al concreto. Esto es, a la industria de la construcción. Se sigue invirtiendo de manera bárbara en infraestructura para el transporte, pero ahora sí que la pregunta es, ¿para transportar qué? ¿A dónde? Sin embargo, esto tiene un efecto cascada en los grupos de poder que él maneja. Hay que mencionarlo, IGA, OHL, unas tantas del inventario del sexenio de Peña Nieto. Entonces, esta manera de presupuestar por cuotas de poder y por, digamos, la tajada que se pueda sacar de ello desde el punto de vista electoral, nos ha detenido a nosotros como país. Tenemos un sector educación y un sector salud castigadísimo, y esto se refleja en los salarios. A final de cuentas, hay una cascada de impreparación que no le permite al prospecto de empleado pensar más que en emigrar para validar los estudios que tiene. ¿Por qué? Porque si sales de sexto de primaria vas a ganar 5,000 pesos mensuales y si sales de tu maestría vas a ganar 5,000 pesos mensuales. Le invertiste 18 años más a estudiar para ganar exactamente 0 pesos más. Y esa compresión salarial mexicana tiene que ver con la presupuestación por cuotas de poder. Esa es la tragedia que obviamente Peña Nieto ha continuado, no inició, pero ha continuado, que es una tragedia de ya 5 sexenios, ¿no? De acuerdo, entonces por eso tenemos los empleos que tenemos. Y los exiliados, expatriados que tenemos, que todavía, a pesar del mercado laboral deprimidísimo en Estados Unidos, todavía expulsamos 300,000 trabajadores anualmente. Ya no tanto a Estados Unidos, se están brincando a Canadá o andan buscando alternativas en España o en Alemania. De acuerdo. Ignacio Román, bueno, pues la verdad es que empezamos a ponernos cada vez más preocupados por esta situación, sobre todo en el tema laboral, ¿no? ¿Tú cómo lo adviertes? No, yo realmente sí lo veo muy delicado. A ver, hay algo que ha presumido mucho tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Hemos reducido la informalidad y a cambio hemos aumentado fuertemente la formalidad. Un anuncio reciente dice, generamos más empleos en los últimos 3 años, 9 veces más que en el periodo de 2006 al 2009. Bueno, digo, para empezar, del 2006 al 2009 pues, fue la crisis del 2008, pues entonces cayó el empleo y entonces es obvio, pues son comparaciones que no caben realmente. Habría que compararlos con otra época, ¿no? Evidentemente. Pero además de eso, lo que no se dice es que el sector formal es cada vez más precario. Es decir, generalmente entendíamos el empleo formal como el bueno y el empleo formal como informal como el malo. Ahora lo que estamos teniendo es lo que yo llamaría un proceso de miserabilización del sector formal. Ingresos. Prácticamente todas las contrataciones son por menos de 3 salarios mínimos, por menos de 6,500 pesos mensuales. Además de eso, digo, salvo algunas de reposición de lo que son los altos mandos. Segundo, son jornadas de trabajo cada vez más largas.
Tiempos de desplazamiento para llegar y regresar del trabajo cada vez más tardados. Problemas de riesgos y accidentes de trabajo que siguen siendo sumamente fuertes. Formas de contratación cada vez más inestables. Entonces uno termina diciendo, a ver, ¿es el sector formal en favor de quién? Esa es la gran pregunta. Es decir, de nuevo, ¿quién sale beneficiado a fondo de todo este proceso? Es como cuando se hablaba por segmentos sociales y hablaban de la clase media mexicana que cada vez era más pobre. ¿Es correcto? Haciendo un paralelismo, pues. Sí, estamos teniendo un proceso de deterioro de capas medias y curiosamente al mismo tiempo seguimos manteniendo niveles de fortunas incalculables, de las más altas del planeta, y es justamente lo que reportó en el 2015 Oxfam en un excelente estudio de Esquivel sobre desigualdad extrema en México, donde se señalaba que en México simplemente 4 personajes, Slim, Balleres, Larrea y Salinas Pliego, tienen el control del equivalente de 9% del Producto Interno Bruto total de este país. Pero en Jalisco presumen que aquí se abatió la pobreza extrema, por ejemplo. A ver, también el Coneval señaló que no eran cifras estadísticamente, le llaman significativas, no quiere decir que no sea importante la pobreza. Lo que quiere decir es que hay muchísima población en Jalisco que está exactamente en el umbral entre pobreza extrema y pobreza relativa. Con que reciban una ínfima cantidad adicional, pueden salir de pobreza extrema y pasar a pobreza relativa, y al revés. Claro. Del 2010 al 2012, Jalisco fue de los estados donde más aumentó la pobreza extrema. Claro. Del 2012 al 2014, de donde más se redujo, porque están justamente en la frontera. Están en el límite. Jorge Mejía, con todas estas estadísticas, ¿estamos lejos del bienestar que tanto nos ofrecen? Lamentablemente observamos pues que los indicadores de bienestar, en lugar de mejorar, pues se van deteriorando. Si el objetivo final es justamente aumentar el bienestar de la población en general, y obviamente con la polémica que el Coneval ha traído justamente en los últimos años, precisamente por esos umbrales, es decir, con cualquier movimiento en los índices que maneja, concibe que ya dejó de ser pobre extremo una persona, una familia, obviamente pues están sujetos a mucha polémica dichos indicadores y por lo tanto el bienestar no lo siente, la población no lo siente, las familias. Claro. Lamentablemente, ¿qué observamos? Observamos que a cada edad más temprana los jóvenes se incorporan a la actividad laboral para tratar de complementar el ingreso que el padre o la madre ya no alcanzan a cubrir. ¿Y eso significa dejar la escuela, por ejemplo? Uno de los factores. En muchos casos, efectivamente. ¿Y qué encuentran? Que encuentran un mercado laboral deprimido, en donde obviamente solo se ofrecen salarios que no van más allá de 4,000 pesos y va a ser para toda la vida. O sea, ¿qué esperanzas de que vas a ir ascendiendo? Y mucho menos si dejaste la escuela, obviamente no vas a aspirar a tener un salario mejor en términos profesionales. Claro. Lo caótico es eso, que estamos en una situación en donde el estar preparado ya no te garantiza lo que le garantizaba a la clase media en los 70s, 80s, esa ascensión a ir mejorando. Lo que decía Carlos hace un momento, la compresión de los salarios, ¿no? Ya no lo vemos. Entonces, el estar bien preparado, el manejar incluso varias lenguas ya no te garantiza que vas a tener un ingreso suficiente, ¿sí? Lo cual es tremendo, ¿no? Porque la población finalmente lo que está haciendo es buscando alternativas que le permitan tener un nivel de consumo mínimo o el adecuado. El problema es cuando el consumo ya lo comienzas a incrementar y no tienes con qué justamente cubrirlo. Ahí está el problema también del consumo elevado a partir de las tarjetas de crédito, que muchas familias están en ese problema de años. Muy bien, y siguen en el mismo agujero, ¿verdad? No pueden salir del mismo. Tengo que hacer una pausa, regreso con más. ...2016, panorama incierto es el tema que tocamos...
en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Carlos Ramírez Powers. Sí, mira, con base a lo que ya devaluamos en la entrada del año, ya podemos hablar de que tenemos la certidumbre de crecimiento casi cero para el resto del 2016, si no es que cero. El Banco de México va a hacer un estimado de crecimiento del 2.5% porque invariablemente dice que va a ser 2.5%, cuando quieren mentir dicen 3%, pero una vez que se desplomen las condiciones de crédito privado en Estados Unidos, que es un proceso que comenzó en octubre y que en este momento se está acelerando, nuestro proceso global de maquila exportación se va a desplomar también. Entonces eso va a afectar a todos los demás sectores de la economía formal estratificada mexicana y nos va a dar un golpe de crecimiento cero en términos óptimos. Falta ver si hay otros shocks exógenos, ¿no? Por otro lado, mira, para aquellos que a lo largo de generaciones o de un buen golpe de suerte o un buen golpe de contrato gubernamental tuvieron la suerte de montarse en un buen capital, mira, el mercado de valores en México no va a tener un buen año, pero después de un desplome, va a tener un desplome acompañando a todos los demás mercados a nivel mundial, va a ser exactamente lo mismo que ha hecho antes, dar dividendos con muchísima constancia, muy por encima de las tasas de interés. Es en esas 30,000 familias mexicanas que tienen acceso al mercado de valores donde se va a concentrar la renta nacional. Muy bien. Ignacio Román, tus conclusiones. Mira, ligando la primera parte, digamos, de todo lo internacional con la segunda de lo nacional, yo creo que hay un tipo de compra que se va a encarecer enormemente en México. Más que los productos importados, creo el principal riesgo es el incremento brutal del endeudamiento de las familias. Y en este sentido, si hay aumentos significativos, que puede seguirlos habiendo, en tasa de interés, es verdaderamente asfixiante para prácticamente cualquier hogar. El tener tasas de interés que suban en algunos casos hasta 40, 50, 60% o más, por ejemplo, en casas de empeño o en las tiendas de cómodos abonos semanales, con incrementos salariales del 3 o 4% es imposible. Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado en la lógica del consumo a través de estos mecanismos. Esto es lo que adviertes tú, que es el gran riesgo para la población en general. Creo que es un enorme riesgo el sobreendeudamiento. Podríamos llegar a los niveles que ya platicamos, que ya vivimos y padecimos, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones entonces? Bueno, me parece que mucho de lo que hacen los hogares, que saben mucho más que nosotros los economistas, sobre todo las amas de casa, en general las familias entra a trabajar todo mundo de lo que puede y como puede. ¿Es una recomendación? No, pero es la estrategia que han seguido los mexicanos. O sea, que todos trabajen para aportar. Para aportar, muchos desgraciadamente ha tenido que hacer la migración, que es una señal de que los mexicanos no es cierto que no seamos suficientemente productivos. En cuanto se cruza la frontera, la misma persona puede ser productiva, lo cual habla de problemas de organización de empresas, de dotación de capital, de infraestructura, de caminos. Entonces no es problema del mexicano. Y de costo financiero, porque el costo financiero mexicano es mucho más alto que el que encuentra allá. Efectivamente. Entonces, me parece que habría que impulsar socialmente, casi hasta políticamente, otra lógica de camino. Los políticos siempre van a decir, es que al final del día vamos por el camino correcto, pero no hemos hecho lo suficiente. No, el problema no es si se ha hecho lo suficiente o no. El problema es si vamos realmente por el camino correcto o hay cosas que no es que se hayan hecho insuficientemente, sino que se han hecho mal y por lo tanto hay que hacerlas diferente. Muy bien. Jorge Mejía, tus conclusiones. Tratando de vincular precisamente los efectos externos, concretamente el energético, y vinculándolo al terreno nacional y regional, recordemos que está en marcha la reforma energética, se nos ha vendido la idea que va a ser la solución justamente ante situaciones coyunturales como la que estamos viviendo, se apuesta por la gasificación del país, están proyectos en prácticamente todas las regiones del país construyéndose infraestructura precisamente para construcción de gasoductos, porque se parte del supuesto de que aquella región, aquella ciudad que tiene la disponibilidad de gas natural, se industrializa, o sea, por antonomasia, lo cual pues no necesariamente resulta así. La pregunta es,
si la demanda internacional de nuestros productos manufacturados, en donde se puede inyectar ese gas natural, si bien está ahorita a un precio histórico bajo, si la demanda baja, pues obviamente, ¿para qué vas a consumir gas si no vas a tener salida a tu producción final? Claro. Entonces es el gran riesgo. Que ok, para usos industriales es lo fundamental porque bajas alrededor del 30-35% en términos de costos de producción, es magnífico. El problema es de que si tu producto no va a tener mercado, entonces le va a pegar al empleo y le va a pegar a todas las variables. Entonces, el panorama obviamente es muy complicado. Cuando yo hablaba del crecimiento de hace rato, del 2.5, era en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, lo cual pues, se vislumbra muy lejano a raíz de los comentarios de Carlos precisamente. Es decir, mientras no se defina el problema energético mundial, mientras los países del Medio Oriente sigan produciendo como locos, en este caso el petróleo, para tratar obviamente de desestabilizar al petróleo y gas shale de Estados Unidos, vamos a ver un panorama caótico que le va a impactar a todos los países. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias, Ignacio. Gracias. Carlos. Gracias. Como siempre, una reflexión final, unos cuantos segundos. Aquí en esta mesa se ha advertido de la situación del petróleo y el panorama incierto de México, que ha dejado de ser un exportador, digamos, de grandes ligas y por lo menos con ingresos considerables. También se ha mencionado el tema de los malos empleos y el impacto que tendrá el dólar en nuestra economía. En términos generales, también hablaba Ignacio de la importancia de que el gobierno entienda que ha realizado malas cosas y tiene que cambiarlas. El problema es que no hay otros, son los mismos. Y el panorama económico es gris, pero si nos ponemos a revisar en manos de quién estamos y quiénes tienen que cambiar estas políticas, entonces no es gris, es oscuro, muy profundo. Hasta la próxima.